Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Iquia, perteneciente al séptimo ciclo de la carrera de Educación en Ciencias Experimentales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la filtración de torta a presión constante. Asignatura Cátedra Integradora de Saberes 4. Integrantes Tania Palaguachi, Néstor Tolongo y mi persona Ámbar Delgado. Dentro del tema principal vamos a abarcar subtemas como la filtración de torta a presión constante, la realización de ejercicios, filtración por lotes, tabla de Excel y por último tenemos anexos. Empezamos. ¿Qué es la filtración? Es una operación unitaria cuyo fin es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido, haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. A la membrana porosa se le denomina medio filtrante, mientras que las partículas retenidas en la membrana que forman una capa se le denomina torta, y el líquido que atraviesa la membrana porosa y está exento de sólidos se le denomina filtrado. En la parte inferior podemos observar cómo va distribuido las partes anteriormente mencionadas. Tenemos el medio filtrante, la torta, el filtrado. Dentro de la filtración puede ocurrir que la fase deseada sea el filtrado, la torta, se pueden dar o también pueden darse ambos casos. Cuando deseamos obtener una parte sólida, ya una vez obtenida la torta, es de suma importancia realizar una limpieza para que no tenga impurezas. La filtración, para obtener un flujo de filtrado a través del medio filtrante se puede operar por simple gravedad o vacío, o denominado también filtración a presión o filtración a vacío. Dentro de la industria, la filtración es muy usada y en el caso particular de la industria alimentaria existen tres tipos. Tenemos que el primer tipo es la suspensión que contiene las cantidades apreciables de sólidos insolubles, suspensiones con pocos sólidos insolubles, microfiltración, donde las partículas sólidas se han de separar a 0,1 milímetros. La filtración de torta a presión se refiere a un proceso de filtración donde la fuerza impulsadora, es decir, la caída de presión a través del medio filtrante, se mantiene constante. La filtración de un líquido newtoniano que está libre de las partículas. El flujo de líquido a través del filtro se puede explicar por la ley de Darcy. Como podemos observar, tenemos la siguiente fórmula, donde Q denota la tasa de filtración volumétrica, K, la permeabilidad de la ley de Darcy, A es el área del medio filtrante, delta P es la caída de presión en el medio filtrante, mu es la viscosidad y L codifica el espesor del medio filtrante. La permeabilidad y el espesor de un filtro se puede combinar en un término de resistencia media. Resistencia media es igual a U sobre K. Pero si nosotros asumimos el inverso de la resistencia media, es decir, K sobre L, obtenemos 1 sobre resistencia media, lo que denota la siguiente fórmula, que en este caso Q hace referencia al caudal, A es el área, delta P hace referencia a la caída de presión sobre mu, que es la viscosidad, y la resistencia media. Esto es igual a K sobre L. La tasa de filtración se puede expresar en términos de volumen filtrado, recolectado en función del tiempo, como se muestra a continuación. Tenemos que Q es igual a la diferencia de volumen acumulado sobre la diferencia del tiempo. Esto es igual al área por la presión de caída sobre la viscosidad por la resistencia media. El valor de la resistencia media se puede expresar y se puede determinar a partir de una gráfica de volumen filtrado acumulativo versus tiempo.
Cuando la sustancia que se filtra contiene partículas suspendidas retenidas, estas se acumulan en una capa de torta en la parte superior del medio filtrante y ofrecen una resistencia adicional al flujo filtrado, de la cual tenemos la siguiente ecuación. La diferencia del volumen acumulativo sobre la diferencia del tiempo es igual al área por la caída de presión sobre la viscosidad por la sumatoria de la resistencia media más la resistencia de la torta. Por otro lado, también tenemos que las partículas que se depositan contundentemente sobre el filtrante y por ende aumenta el grosor de la capa de la torta, la resistencia a la torta también aumenta contundentemente. Y por otro lado, tenemos que la resistencia de la torta puede suponerse directamente proporcional a la cantidad de sólidos depositados en el volumen acumulado del filtrado por unidad del área de filtración. Es decir, que la ecuación se puede leer de la siguiente manera. Volumen acumulativo sobre la diferencia del tiempo es igual al área por la caída de presión sobre la viscosidad que multiplica la resistencia media más alfa, que en este caso viene a ser la resistencia específica de la torta, por C subíndice de S, que es la masa de sólidos de la torta por unidad de volumen filtrado, por el volumen acumulativo sobre el área. De la siguiente fórmula, si resolvemos la ecuación con las condiciones iniciales del volumen acumulativo 0 y tiempo es igual a 0, obtendremos una ecuación que permite obtener el tiempo de filtración. Entonces tenemos que el tiempo de filtración es igual a la viscosidad sobre el área, caída de presión por la resistencia, por la masa de los sólidos, sobre dos veces el área, por el volumen acumulativo elevado al cuadrado, más la viscosidad sobre el área, por la caída de presión, por la resistencia media, por el volumen acumulativo. Y por último, a través de esta fórmula también podemos calcular y obtener una fórmula en cuanto es a una ecuación lineal, que tenemos que es igual, el tiempo de filtración es igual a Kp, que en este caso viene a ser la pendiente, volumen acumulativo más B. B vendría a ser en este caso las coordenadas que se muestran en la gráfica. Pues bien, tenemos a continuación la filtración de torta a presión constante en una gráfica de tiempo sobre volumen acumulativo versus el volumen acumulativo de una línea recta. Entonces aquí la pendiente de la constante de la torta más la intersección nos da que tenemos que determinar la resistencia específica de la torta y la resistencia media. Ya sabemos que este es un proceso de filtración. Este es un proceso de filtración de torta en el que se permite que se acumule una cantidad significativa de torta. La resistencia media puede volverse insignificante, o sea, puede tender a cero en comparación con la resistencia de la torta. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de tiempo sobre volumen acumulativo es igual a la constante de la torta por el volumen acumulativo más la constante media. Y esto despejando a la torta nos da como la viscosidad por el constante específica por la cantidad de masa seca sobre 2 veces la baja de la presión por la área al cuadrado, por el volumen acumulativo al cuadrado más viscosidad por la resistencia media sobre el área que multiplica a la baja de la presión por volumen acumulativo, que nos da como resultado a tiempo es igual a la viscosidad sobre alfa, que multiplica a cantidad de masa seca sobre 2 veces del área de la baja de la presión de la área al cuadrado. Y eso que multiplica a volumen acumulativo al cuadrado.
Si la resistencia de la torta es muy grande, entonces la resistencia media es insignificante. Pues bien, aquí tenemos la relación con la física, como por ejemplo tenemos al fluido, al espesor, a la porosidad, a la presión, al volumen y a la distancia. Esto se relaciona en gran importancia con la física, ya que esto lo vemos en el primero de bachillerato. Tenemos también a la viscosidad, el tiempo y a la resistencia, al tamaño, a la gravedad y a la dureza. Hay que tener en cuenta que para la realización de la búsqueda de la constante de la torta hay que utilizar estas variables, entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos y esto se los ve en el bachillerato en adelante. Pues bien, un ejemplo de filtración por lotes. Los siguientes datos se obtuvieron de un experimento de filtración de torta a presión constante. Como por ejemplo, tenemos la tabla de datos de filtración que nos da el tiempo en segundos y el volumen acumulativo en litros. Que por ejemplo, en 5 segundos nos da un valor de 0,04 litros y así sucesivamente. Como por ejemplo, en 30 segundos tenemos un valor de 0,095 litros. Y aquí en información adicional tenemos que el área que nos da en 0,1 pies al cuadrado y la cantidad de masa seca 0,015 kilogramos por litro sobre litro y a la viscosidad que es 1,1 centipoints y a la baja de la presión que es igual a 10 en newtons sobre metros al cuadrado. Un consejo o tips para determinar la resistencia media y determinar la resistencia específica de la torta específica de alfa. Entonces la fórmula es T sobre el volumen acumulativo es igual a la constante media por el volumen acumulativo más la constante media. Un ejemplo de filtración por lotes. Los siguientes datos se obtuvieron de un experimento de filtración de torta a presión constante. Aquí, como podemos observar, hay que realizar transformaciones en donde el área hay que transformarlo a metros al cuadrado y la cantidad de masa seca hay que transformarlo a kilogramos por metros cúbicos. Y la viscosidad que está a 1,1 centipoints hay que transformarle a la viscosidad que nos da como resultado a 0,0011 newtons por segundos sobre metros al cuadrado y baja la presión que 10 newtons sobre metros al cuadrado y esta se mantiene. Aquí tenemos un ejemplo por filtración por lotes. Aquí tenemos que al volumen acumulativo que hace referencia a las X y al tiempo sobre volumen acumulativo, allí aquí podemos ver a la pendiente como tiene una inclinación y la constante media que nos da un valor a cero, ya que es el valor negativo en relación a Y que nos da un valor de 7426,9. Es por eso que este valor es negativo. Ya. Los siguientes datos se obtuvieron de un experimento en filtración a torta a presión constante. Aquí tenemos que tiempo sobre volumen acumulativo es igual a constante de la torta por volumen acumulativo más la constante media. Hay que sustituir los datos y como resultado nos da un valor de 3,14 por 10 a la 8 metros sobre kilogramos. Continuando con la presentación, vamos a hablar acerca del ejemplo número 2. En este ejemplo tenemos los datos de la filtración a torta de presión constante de óxido de titanio presente en un contaminante.
Podemos observar en la tabla 1 los datos de filtración que se nos han sido dados. En la primera fila de esta tabla tenemos el tiempo que nos viene dado en segundos y del otro lado tenemos el volumen acumulativo que se nos da en milímetros. Del otro lado también podemos observar información adicional en donde nos dice que el área del medio filtrante es igual a 0,15 pies al cuadrado, la cantidad de masa seca es igual a 0,015 kilogramos sobre litro, la viscosidad es igual a 1,1 centipoints. En este ejercicio lo que se nos pide realizar es determinar la resistencia media y también determinar la resistencia específica de la torta que se encuentra denotada por alfa, en donde vamos a utilizar la ecuación lineal que nos dice que el tiempo sobre el volumen acumulativo es igual a la constante de la torta por el volumen acumulativo más la constante del medio. Para encontrar tanto el volumen acumulativo en unidades de metros cúbicos, así como el tiempo sobre el volumen acumulativo en unidades de segundos sobre metro cúbico, se ha hecho uso de Excel, en donde se ha procedido a calcular el volumen en metros cúbicos utilizando una conversión de unidades de milímetros a metros cúbicos. Y para encontrar el tiempo sobre el volumen acumulativo, se ha dividido la fila que tiene los datos del tiempo sobre la fila del volumen acumulativo que viene en unidades de metros cúbicos. En la información adicional se ha realizado una transformación de unidades en el área del medio filtrante, en este caso obteniendo un resultado de 0,0139 metros cuadrados, para la cantidad de masa seca igual a 15 kilogramos sobre metro cúbico, para la viscosidad de 0,0011 newtons por segundo sobre metro al cuadrado, mientras que para la caída de presión se tiene el mismo valor, que en este caso es 8 newtons sobre metro al cuadrado. Continuando con el ejercicio y teniendo en cuenta que para la realización de esta gráfica se ha utilizado las dos últimas filas de la tabla que se mostró recientemente, se ha tomado en cuenta que el eje de las X va a ser igual a volumen acumulativo, mientras que el eje de la Y va a ser igual a tiempo sobre volumen acumulativo, en donde en la gráfica podemos observar cómo se va a ir acumulando el taponamiento en nuestro proceso de filtración, es decir, la torta. También se ha obtenido la ecuación lineal, en donde podemos decir que la Kp, es decir, la constante de la torta, es igual a 0,0185 segundos sobre metro a la sexta, y B, que es la constante del medio, es igual a 3 por 10 a la menos 11. Vamos a continuar con la determinación de la resistencia media. En este caso se hace uso de la ecuación lineal, que nos dice que el tiempo sobre el volumen acumulativo es igual a la constante de la torta por el volumen acumulativo más la constante del medio. Teniendo en cuenta que para encontrar la resistencia del medio, vamos a utilizar la ecuación de la constante del medio, que nos dice que la constante del medio es igual a la viscosidad por la resistencia media sobre el área del medio filtrante por la caída de la presión del medio filtrante. También estaremos haciendo uso de los datos que hemos transformado. Entonces decimos que la B es igual, que en este caso es reemplazada por 3 por 10 a la menos 11, es igual a 0,011 newtons por segundo sobre metro al cuadrado por la resistencia media. Y todo esto se encuentra dividido para 0,0139 metros al cuadrado por 8 newtons sobre metro al cuadrado. Esto, ahora vamos a despejar la resistencia media. Entonces tenemos que la resistencia media va a ser igual a 3 por 10 a la menos 11 por 0,0139 metros al cuadrado por 8 newtons sobre metro al cuadrado. Y esto se encuentra dividido para 0,0011 newtons por segundo sobre metro. La resistencia media es igual a 3 por 10 a la menos 9
en unidades de metros elevados a la menos 1. Como segunda parte del ejercicio, vamos a determinar la resistencia específica de la torta. También estaremos haciendo uso de los datos que se nos brindaron al inicio del ejercicio. También haremos uso de la constante de la torta, que es igual a 0,0185 segundos sobre metros a la sexta. Para encontrar la resistencia de la torta, vamos a hacer uso de la ecuación de la constante de la torta, que nos dice que es igual a la viscosidad por la resistencia específica de la torta, y esto por la cantidad de la masa seca. Todo esto se va a encontrar dividido para dos veces la caída de la presión del medio filtrante por el área del medio filtrante elevado al cuadrado. Realizamos esta conversión, despejamos lo que sería en este caso la resistencia específica de la torta y obtenemos que es igual a la constante de la torta por dos veces la caída de la presión por el área del medio filtrante elevado al cuadrado. Y esto se encuentra dividido para la viscosidad por la cantidad de la masa seca. En esta ecuación vamos a reemplazar los datos que se nos han presentado en el ejercicio y obtenemos que la resistencia específica de la torta es igual a 0,0347 metros sobre kilogramos. Y para finalizar, vamos a realizar un último ejemplo. Bueno, en este ejemplo también se nos han dado datos de la filtración a torta a presión constante. También tenemos datos en una tabla, en donde el tiempo se nos da en segundos y también el volumen acumulativo lo tenemos en milímetros. Además, tenemos información adicional, al igual que en el ejercicio anterior, en donde el área del medio filtrante es igual a 0,15 pies al cuadrado, la cantidad de la masa seca es igual a 0,015 kilogramos sobre litro, la viscosidad es igual a 1,1 centipoints. También tenemos lo que es la caída de la presión, que es igual a 8 newtons sobre metros al cuadrado, y lo que en este ejercicio también vamos a determinar es la resistencia media y la resistencia específica de la torta haciendo uso de la ecuación lineal. Como podemos observar, haciendo uso de Excel, también se ha logrado calcular el volumen acumulativo en unidades de metros cúbicos y también el tiempo sobre el volumen acumulativo en unidades de segundos sobre metros cúbicos. Y se ha realizado el procedimiento al igual que en el ejercicio anterior y como ya se explicó. Para la información adicional también hemos del área del medio filtrante se ha transformado en metros al cuadrado. También la cantidad de masa seca que se encontraba en kilogramos sobre litros se ha transformado a unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. Asimismo, con la viscosidad que se encontraba en centipoints, ha sido transformada a newtons por segundo sobre metro al cuadrado. Sin embargo, para la caída de la presión del medio filtrante se mantienen las unidades. A partir de los datos que se mencionaron anteriormente, se ha procedido a realizar una gráfica con las dos últimas filas, en donde el eje de las X se denota por el volumen acumulativo y el eje de la Y, y en el eje de la Y se encuentra el tiempo sobre el volumen acumulativo. También, haciendo uso de las herramientas de Excel, se ha obtenido la ecuación lineal y aquí también podemos observar cómo crece la torta y cómo este taponamiento va a afectar al proceso de filtración que vamos a realizar. Los datos que tenemos para la constante de la torta es igual a 0,958 segundos sobre metros a la sexta y la constante del medio denotada por B es igual a 4 por 10 a la menos 11.
Para este ejercicio, primeramente vamos a determinar lo que es la resistencia media. Y como ya se mencionó en el ejercicio anterior, utilizando la ecuación lineal y utilizando la ecuación de B, vamos a encontrar lo que es la resistencia media. Entonces, en la ecuación de la constante del medio, que es igual a la viscosidad por la resistencia media sobre el área del medio filtrante por la caída de la presión del medio filtrante, vamos a proceder a reemplazar los datos que tenemos, diciendo que 4 por 10 a la menos 11 va a ser igual a 0,011 newtons por segundo sobre metro al cuadrado por la resistencia media. Esto dividido para 0,0139 metros al cuadrado por 8 newtons sobre metro al cuadrado. Seguidamente vamos a despejar la resistencia media obteniendo la siguiente ecuación. Resistencia media es igual a 4 por 10 a la menos 11 por 0,0139 metros al cuadrado por 8 newtons sobre metro al cuadrado. Y todo esto dividido para 0,011 newtons por segundo sobre metro al cuadrado, obteniendo que nuestro valor de la resistencia media para este ejemplo es igual a 4 por 10 a la menos 9 en unidades de metros elevado a la menos 1. La última parte de este ejemplo, que es determinar la resistencia específica de la torta. Haremos uso de los datos que se nos presentaron al inicio de este ejemplo y, bueno, cabe recalcar que para este ejercicio estaremos utilizando el valor de la constante de la torta, denotada por Kp, que es igual a 0,0958 segundos sobre metros a la sexta. Como ya se mencionó en el ejercicio anterior, se ha procedido a utilizar la ecuación de la constante de la torta, para lo cual se ha despejado las variables para obtener la variable de la resistencia específica de la torta, denotada por la letra alfa, que es igual a la constante de la torta por 2 veces la caída de la presión del medio filtrante por el área del medio filtrante elevado, en donde se ha procedido a reemplazar los valores, quedándonos la siguiente ecuación. Resistencia específica de la torta es igual a 0,958 segundos sobre metros a la sexta por 2 por 8 newtons sobre metro al cuadrado por 0,0139 metros al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Y esto se va a encontrar dividido para 0,011 newtons por segundo sobre metros al cuadrado por 15 kilogramos sobre metros cúbicos. Realizamos las operaciones que tenemos en esta ecuación y obtenemos que el valor de la resistencia específica para este ejercicio es igual a 0,0179 metros sobre kilogramos. Y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por la atención prestada.